a todos los presentes, para no alargarnos tanto porque hemos tenido ya muchos meses de Zoom, pero una pequeña introducción nomás, porque ¿qué consideramos entre todos los que organizamos esto? Sebastián Torrealba, Karin Luc, la Cata del Real, Jorge Ratger, Luis Pardo, bueno, todos los que nombré antes también, pues, que están ahí, que se conectan más ratito, estábamos en sala, es la oportunidad de entender que esto es un proceso y recién tuvimos un tiempo del proceso, que obviamente lo perdimos, pero que en definitiva falta todavía jugar parte del partido. Entonces lo peor que podemos hacer es rendirnos al tiro y pensar que porque vamos 3-0 perdiendo, en definitiva se perdió el partido. Yo les quiero decir de que después de una reflexión, porque las cosas no pasan porque sí, y hay que tratar de entenderlo bien, cosa de poder responder, elaborar un diagnóstico correcto, entendimos que teníamos dos caminos, ofrecíamos uno nosotros que está bien como manoseado, que la izquierda o la centroizquierda, la concertación se olvidó, se lo llevó al Frente Amplio, lo radicalizó, se lavaron las manos, nos quedamos nosotros hablando, incluso defendiendo a Elwin, defendiendo a Lago, defendiendo a Bachelet, y un 22% o 21,7% dijo ya, le doy una oportunidad para persistir en lo mismo que hemos hecho en los últimos 30 años, y se levantó mucho joven y mucha votación urbana y dijeron no, no queremos insistir en esto y queremos hacer algo, probar algo distinto. Hoy día en la televisión la Montserrat Álvarez decía, pero qué extraño que solamente hayan ganado en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y dos comunas más, como insinuando que al final los ricos están por un lado y los pobres por el otro. No sé, por el estado de Santa Cruz en Bolivia también es de centro derecha, y en Estados Unidos hemos tenido siempre estados muy demócratas y otros muy republicanos. Yo creo que no tiene nada que ver con estigmatizar a los pobres versus los ricos, pero obviamente sí, dentro del diagnóstico tenemos demandas sociales que en definitiva la gente considera que el actual aparato o la actual institución no les da respuesta, y probablemente esta nueva constitución les va a dar respuesta. Y hoy día lo hemos desayunado con varios comentarios. Yo no sé, Connie, algunos como que le regalan el cartón de abogados constitucionalistas. Había uno hoy día, abogado constitucionalista del Partido Socialista, creo que era, que proponía, pero imagínate ya las cosas más, proponía la asamblea, casi una asamblea constituyente, se olvidó de que era un mandato único, se olvidó del plebiscito de salida, quería disolver el Congreso. O sea, de verdad ya es una chacra. Marco Enrique Minami, o adelantamos las elecciones o las aplazamos. Bueno, pero dicho todo eso, invitamos a dos grandes exponentes que se han dedicado harto a esto, a Claudio Alvarado, a la Constanza V, que nos han ayudado harto en esto, y que tienen una mirada que también la mezclan bastante con lo que es la literatura, la academia, la docencia, y nos pueden colaborar un poquito fuera de nosotros, de que estamos de repente bajo la alfombra, enojados, molestos, algunos renunciaron, otros consideran que los partidos políticos no sirven para nada. Bueno, dentro de la ensalada chilena hay que tratar de poder reagrupar de a poquito, de reencantar, y como tenemos un proceso que está recién partiendo y escogimos un camino y la ciudadanía escogió ampliamente otro camino, vamos a tener que presentar algo en ese camino que sea atractivo, porque si alguien cree que el 78% que votó por el apruebo es de izquierda, está equivocado. Hay muchos amigos de ustedes, nos pasa, sobrinos, nietos, amigos, primos, que votaron a prueba y son probablemente de centro derecha, pero, pero efectivamente creyeron que ese camino era mejor. Al tiro leo un mensaje que dice todavía no veo autocrítica. No, si autocrítica hay montones. Si aquí no, nadie hace las cosas bien para obtener 22%. Pero lo vamos a ir viendo ahora en el camino, y los presentadores son Constanza y Claudio. Así que Constanza, partes tú y luego Claudio, y ahí vamos a conversar entre todos un poco. Gracias, Constanza. No, al revés, muchas gracias a ti, Tomás, muchas gracias a todos también quienes nos convocaron, a Claudia y a mí, especialmente a los amigos de Renovación Nacional. Veo también hartos amigos de la UDI también conectados, pero especialmente los amigos de Renovación Nacional, Diego Paulsen, Diego Chalper, Karin Luc, que estaban por ahí, que se la jugaron también por una opción que era una opción completamente impopular, que era finalmente la opción del rechazo. Yo me imagino que en parte en este grupo hay un poco de todo, no necesariamente hay gente que hubiera estado por el rechazo, sino que también gente que quizás estaba por el apruebo, pero también mayoritariamente gente que estaba por el rechazo, y evidentemente que es un golpe fuerte cuando uno se lo juega por una opción. El hecho de ver un resultado de estas características, yo espero en estos breves minutos poder transmitirles que quizás no era una opción que, o no era una alternativa que eventualmente podía tener esperanza de sacar tanto más necesariamente. Yo sé que eso no es un consuelo, yo soy cruzada, entonces imagínense la cantidad de veces que me ha tocado perder.
muchas veces, así que estoy ya acostumbrada a eso y en política por supuesto que sí. A ver, vamos viendo algunos aspectos. Vamos primero quizás por lo que pasó, un breve diagnóstico, en estos 10 minutos no me quiero tomar más tiempo que eso. Breve diagnóstico de lo que ocurrió el domingo, que yo creo que es destacable, y lo que viene para el futuro, ¿ya? Primero, quizás lo que pasó el domingo, que yo creo que también es bien destacable y que nos puede servir de estándar para lo que viene, ¿ah? Y no para lo que viene en un futuro proyectado mucho tiempo más, sino que lo que viene en el corto plazo, pensando en las primarias de gobernadores regionales, pensando también en la elección, en las primarias de alcalde, pensando en lo que es la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes que vamos a tener en abril, que no queda mucho tiempo para eso. Y lo primero, ¿cierto?, es de que se pudo desarrollar este proceso sin violencia, más allá, ¿cierto?, de algunos hechos aislados. Eso quiero centrarme 100% en lo que ocurrió el domingo, no quiero centrarme en el origen, ¿cierto?, de todo esto, porque creo que tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que tener esa mirada, porque si no, como decía Tomás, nos vamos a quedar pegados en una cuestión que no nos va a dar, en el fondo, réditos más adelante. Entonces, creo que eso se pudo desarrollar sin violencia y creo que ese es el estándar que tenemos que exigir en lo que viene para adelante, en lo que viene para el desarrollo de la Convención Constitucional. La Convención Constitucional se tiene que dar en un escenario de tranquilidad, de paz, donde los convencionales constituyentes puedan deliberar y acordar sin violencia, sin amenazas, sin bullying. Eso tiene que ser el estándar que tenemos que exigir. Es el mismo estándar que se dio en el fondo el domingo y me parece que eso puede ser una buena manera también de poder plantearnos de ahora en adelante. Creo que eso primero es destacable. Lo segundo que es destacable, obviamente, que se pudo llevar adelante a pesar de la pandemia. Yo creo que todavía nos falta datos desagregados. Yo no tomaría en el fondo conclusiones apresuradas, no tomo en consideración en el fondo todo lo que se hace. Me parece que es una comparación odiosa este tema que el rechazo ganó en la élite y que los ciudadanos y distinguir entre pueblo y élite o pueblo y ciudadano, en el fondo, que es un poco lo que hacía Daniel Matamala hoy día, somos todos ciudadanos, es parte un poco de la lógica del sufragio universal y la igualdad del voto. Entonces, esto de como tratar de distinguir o tener que volver a la lógica de la lucha de clase me parece que le hace muy mal al país, me parece que también es contradictorio con la señal que el país trató de dar el día de ayer, y voy a entrar en eso en unos minutos más. Creo que se logró instalar la lógica del plebiscito seguro a pesar de la pandemia, se logró instalar de que era seguro ir a votar, y yo creo que eso creo que también es un punto positivo a destacar. También me parece que es interesante tener en consideración la participación, pero no fue una participación tan apabullante como se pensaba en un inicio. Se veían las colas, ¿cierto? Se decía, esta cuestión es una participación histórica, 60, 65%. La realidad es que no terminó siendo muy distinta a la participación de la elección presidencial pasada. Fue una participación alta, tomando en consideración el contexto. Fue una participación donde claramente hubo más presencia de jóvenes, pero no fue una participación que uno dijera tremendamente histórica. No, fue una participación bastante cercana a la elección presidencial, y tomando en consideración además que no se elegían autoridades, sino que básicamente se estaba votando por un concepto, por una lógica de voto programático, podría haber sido bastante más y debería haber sido bastante más desde mi punto de vista. La mitad del padrón electoral se quedó en la casa, y ese es un padrón electoral que yo creo que es importante tener que encantar para lo que viene, y sobre todo tomando en consideración la cantidad de elecciones que tenemos por delante, que son muchas. Eso como diagnóstico primero de lo del domingo. Voy a entrar quizás a la lógica del porcentaje, pero a partir de un aterrizaje del futuro, pensando en el futuro, porque yo sé que hay muchos que nos sentimos quizás un poco frustrados por el porcentaje, quizás frustrados por el hecho de que no se pudo transmitir con mayor claridad la idea. Yo creo que muchos estábamos en la lógica, por lo menos yo me incluyo en ese caso, de más que el optimismo, el realismo, ¿no? Y la señal que nos dio en el fondo el 50% del padrón electoral el domingo, la ciudadanía que fue a votar, es que se la están jugando por el optimismo, ¿no? Yo leí hace poco una columna que me hizo mucho sentido, que decía, finalmente lo que está señalando la ciudadanía, más que creer que en el fondo la centroizquierda sacó un 80%, es completamente irreal y ridículo desde mi punto de vista. Y creer en eso no me parece que sea ni siquiera hay que tomarse un segundo para pensar en eso, sino que lo que hay que pensar es de que yo creo que ese 80% se la jugó por un optimismo improbable versus un pesimismo seguro. Ese optimismo improbable en el fondo es el que tenemos que captar en términos de las expectativas que se están generando, y por supuesto hacer un ajuste de expectativas, pero hacernos cargo, preocuparnos, pero también ocuparnos. Y respecto a eso, ¿qué es lo que viene para el futuro? ¿Cómo yo lo veo hoy día? Cómo nos tenemos que plantar de ahora en adelante. Lo primero es que hoy día es la hora
llegó la hora, la hora de la verdad, llegó la hora de los contenidos. Hasta el momento, o hasta ahora, hasta el domingo pasado, solamente estábamos centrados en la lógica como de la nueva constitución. Si uno miraba la franja electoral, veía que tenemos que terminar con la contaminación, tenemos que subir las pensiones, tenemos que mejorar la calidad de la salud, y también la calidad de la educación, y la realidad, cierto, es que sabemos que la nueva constitución eso no lo va a generar, y hoy día es la hora de los contenidos donde la centro derecha tiene una ventaja por sobre la centro izquierda. La centro derecha, si bien estaba dividida en lo que era la previa del plebiscito, va a estar más unida en lo que significa la hora de los contenidos. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos mínimos que son comunes, que son bastante transversales dentro de lo que es Chile Vamos y dentro de lo que es la centro derecha, y eso es una ventaja que tenemos que aprovechar. La centro izquierda yo veo muy difícil, casi imposible, que estén unidos en esto porque no tienen esos mínimos comunes, porque no logran ponerse de acuerdo, ni siquiera lograron ponerse de acuerdo en un pacto para las municipales en mínimos comunes. Imagínense lo que significa una nueva constitución. Eso es algo que yo creo que hoy día tenemos que tener en consideración, que lo tenemos que tener presente, y yo creo que es una ventaja que sí tenemos, y sí tenemos mínimos comunes que son fuertes, no solamente respecto a lo que la Constitución hoy día dice, sino que lo que la Constitución también eventualmente puede decir, y es lo que tenemos que tratar de plantear en la nueva Constitución o en la Convención Constitucional, que es algo que viene sí o sí, ya está aprobado, y por lo tanto tenemos que, comillas, digamos, resignarnos a eso y jugar, digamos, con las reglas de juego que tenemos. Y en ese sentido, a mi juicio, hay varios elementos que hay que tener en consideración, solamente voy a nombrar algunos. Primero, va a haber una batalla muy importante en términos si la sociedad civil va a poder participar de la solución de los asuntos públicos, de los problemas públicos. Eso es algo que la centroizquierda siempre ha sido muy dubitativa, que cuando uno le pregunta y lo increpa directamente, le dice, bueno, ¿usted quiere un monopolio estatal en materia de salud o educación? No, yo no quiero eso. Bueno, pero hoy día la Constitución permite el juego de piernas, ¿cierto? Que sean instituciones públicas o privadas las que lo presten. Entonces, ¿usted quiere solamente monopolio del Estado? No, no quiero eso. Ya, entonces, ¿quiere que sea provisión mixta? No, es que tampoco quiero eso otro. Bueno, yo creo que eso es algo que dentro de todo nosotros tenemos bastante claridad, o bastante como mínimo común, que eso pueda ser una alternativa, y que hoy día se permita que no sean solamente instituciones privadas, también instituciones públicas, una provisión mixta en términos de lo que significa la solución de los problemas públicos, como sería la educación, la salud, las pensiones. Entonces yo creo que ese es un tema central. Otro tema central que yo creo que todavía no hemos logrado instalar, pero me parece que le hace mucho sentido a la ciudadanía, tiene que ver con las bases constitucionales para la modernización del Estado. El Estado hoy día otorga mucho más prestaciones de las que otorgaba hace 30 años atrás, pero el estándar de cumplimiento que se le exige para esas prestaciones es bastante bajo. Uno siempre asocia, ¿cierto?, al Estado a algo burocrático, algo difícil, algo lento, ¿cierto? Y eso es algo que yo hoy día creo que en términos constitucionales tenemos una oportunidad de poder instalar. Eso es algo muy nuestro, muy propio de nosotros, y que hoy día podemos tratar de instalar sin que puedan existir, creo yo, alguien que te pueda decir algo en contrario. Y por último, creo, en términos de contenidos, para ir también cerrando, me parece que es importante también considerar de que hoy día tenemos fallas en nuestro régimen político. Y yo no quiero decir cambiar el sistema presidencial, yo soy fanática del parlamentarismo, no voy a entrar en ese detalle, pero me parece que hoy día tenemos grandes fallas en nuestro sistema institucional. El sistema electoral, mezclado con el régimen presidencial que tenemos, mezclado con una elección conjunta de presidente y parlamento, ha hecho y ha generado una parálisis institucional, un gobierno dividido que ha generado y ha sido un factor de la crisis que hoy día tenemos. Y eso es algo que hoy día tenemos una oportunidad de poder reparar. Hoy día yo creo que el sistema electoral, el hecho de que tengamos distritos grandes, donde haya poca identificación del elector con su representante, es algo que no hace sentido, y es algo donde hoy día tenemos una oportunidad de volver a plantear. El distrito de Pudahuel, Maipú, Quilicura, Lampa, Tiltil, elige 8 diputados, son 1,5 millones de habitantes. Hay que preguntarle al ciudadano de Tiltil y de Maipú, de Colina, si conoce a 2 o 3 de los diputados, de los 8 diputados que forman parte de ese distrito. Hay una falta de identificación del elector con su representante, y eso ha hecho que la confianza en su representante sea menor a la confianza que existía antes. O sea, el sistema electoral buscó privilegiar representatividad por sobre gobernabilidad y no logró ninguna de las dos cosas. Gobernabilidad no tenemos, y representatividad, por cierto, que no hay, porque la crisis de confianza y básicamente de verdad y también de identificación con el elector no existe, y por lo tanto creo que hoy día tenemos una oportunidad en términos institucionales de poder plantearnos. Eso como primer elemento, tenemos una oportunidad. Yo creo que no hay que ser autoflagelantes en esto,
nunca tuvimos una batalla ganada, jamás, en el fondo. Quienes nos jugamos por el rechazo, y me incluyo, lo hicimos pensando en que nos habría gustado tener una tercera alternativa. En mi caso, a mí me habría gustado tener una reforma constitucional vía Congreso Constituyente para poder solucionar este tipo de fallas a las que me refería anteriormente. No nos dieron esa opción y por lo tanto entre un apruebo con hoja en blanco, más 2/3 y un rechazo que implicaba poder tratar de mejorar las reglas del juego a través de reformas, bueno, yo me la jugué por el rechazo, pero siempre supimos que era una batalla perdida. La pregunta condicionó el resultado. Y yo creo que partimos en 5 puntos y llegamos a 21. ¿Eso es malo? Por supuesto que es malo, pero tampoco es tan malo. O sea, en el sentido de que creo que hay que ver bien también los resultados desde esa perspectiva, entendiendo que la centro-derecha fue dividida, entendiendo también de que esto no era el fin del mundo, sino que entendiendo que estábamos dando una batalla que considerábamos que era por convicción y no por táctica electoral. Ahora tenemos que plantearnos y pensar en el futuro próximo, no en el futuro lejano, en el futuro próximo de lo que tenemos que hacer ahora. Y la hora, a mi juicio, es la hora de los contenidos, es la hora de ponerle el cascabel al gato, en ese sentido, y me parece que ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos buenos contenidos, tenemos buenos en el fondo exponentes respecto a este asunto y tenemos bastante avanzado en eso. Como segundo punto, y aquí yo quiero llamarlos en el fondo sobre todo a quienes están más involucrados, pero a quienes no están involucrados también, vamos a tener que tener una plantilla de convencionales constituyentes como Chile Vamos, muy importante. Vamos a necesitar candidatos a convencionales constituyentes que tengan coraje, que tengan valentía, que tengan convicción, pero por sobre todo también que sean abiertos al diálogo, porque eso es lo que vamos a necesitar en esto. O sea, no nos podemos quedar en la lógica como de querer ser los que vayan a vetar o lo que nos tratan de plantear en términos de campañas del terror. Nosotros en el fondo tenemos que ir con una plantilla de personas que estén dispuestas a ir, a dejarse persuadir, pero tener convicción respecto a lo que creemos. Y para eso necesitamos no solamente expertos, sino que por una parte tener candidatos competitivos, pero por otro lado también tener personas que en el fondo probablemente no se han dedicado o no han estado relacionados con la política activa, quizás no han sido candidatos antes, pero que sí estén dispuestos en el fondo hoy día a ir a pelear, digamos, por lo que consideramos que es correcto y lo que consideramos que tiene que ser esencial para que esté en una constitución. Y eso hoy día es una oportunidad. Hoy día se está abriendo una oportunidad muy grande para quienes no estamos o no hemos estado en otras oportunidades como candidatos para precisamente poder llenar el vacío hoy día de poder que se va a generar, ya sea por el límite de la reelección, como también por las distintas elecciones nuevas que tenemos, como los gobernadores regionales y también por los convencionales constituyentes. Y con esto cierro, Tomás, para darle el espacio a Claudio, porque ya ha hablado bastante, es el tema de las expectativas. Existen expectativas muy altas respecto al proceso constitucional. La realidad es que nosotros tratamos de transmitir lo que más pudimos eso, de decir de que la nueva constitución no iba a mejorar la situación económica personal y familiar, no iba a mejorar la calidad de la educación, no iba a mejorar el acceso a la salud, no iba a mejorar las pensiones, no iba a mejorar el salario mínimo, pero la realidad es de que mucha gente creyó en eso, y eso no es una cuestión, ayer me lo decían en un debate, me decían, bueno, pero es que la élite es la que, no, la élite no plantea eso, lo plantean las encuestas, y era cosa de escuchar a las personas que de buena fe, de muy buena fe, iban en Maipú y en Puente Alto a hacer la fila, a votar, y se le preguntaban por qué iban a votar, y las personas decían, yo voy a votar porque tuve cáncer, y no quiero que en el fondo que mis hijos y mis nietos, si les llega a dar cáncer, tengan que vivir lo que yo viví. Yo no quiero que en el fondo mis nietos tengan una mala calidad de la educación, por eso vengo a votar. ¿Qué es lo que te está transmitiendo la gente ahí? Lo que te está transmitiendo es una esperanza, lo que te está transmitiendo es una expectativa. ¿Eso se va a llenar con la nueva constitución? No. Y es por eso que tenemos que transmitir acá o jugar por carriles paralelos. Por una parte, lo que significa las demandas sociales, que es una cuestión que el Ejecutivo y el Legislativo van a tener que presionar para que precisamente se pueda sacar adelante, reforma FONASA, sala común universal, reforma de pensiones, y por otro lado, hacernos cargo de la agenda paralela que es la Convención Constitucional, donde evidentemente vamos a tener que ir ajustando las expectativas. Pero esa esperanza, ese optimismo que en el fondo me parece que el pueblo chileno en términos generales dio el domingo, esa es la manera en que tenemos que leer. Existe un cierto optimismo que tenemos que tratar de manejar. Más que renegar de ese optimismo, hay que tratar de tomar ese optimismo y hacernos cargo de eso. Y evidentemente que los convencionales constituyentes no se van a hacer cargo de eso enteramente. ¿Por qué? Porque quien le cambia la vida a la gente son los alcaldes, son los concejales, van a ser los gobernadores regionales, van a ser los parlamentarios, va a ser el próximo presidente de Chile. Ahí está la expectativa de la demanda social, de la cual nos vamos a tener que hacer cargo, y vamos a tener que jugar con carriles paralelos. Entonces el llamado, por lo menos que yo puedo hacer desde mi área, yo no soy política, digamos, soy constitucionalista, pero me he tocado participar de este debate. Yo creo que va a ser importante en el fondo que las elecciones que se van a dar desde la primaria del 29 de noviembre de este año
al próximo año va a tener que ser jugar en la cancha de las demandas sociales y hacernos cargo de eso, y por otro lado, en carriles paralelos, jugar en lo que significa la convención constituyente y darlo todo para que nuestras ideas se vean manifestadas. Gracias, Connie, por compartir con nosotros, porque la verdad es que antes de una campaña los exponentes y los que plantean cómo se hacen las cosas son muchos, pero después de una campaña, sobre todo para los que perdemos, los que exponen qué conclusiones tenemos que sacar y qué desafíos vienen son poquitos. Connie, le dejo la palabra hasta Diego Chalper por ahí. Saludo a la Andrea Valladares, que la veo, a Luchito Pardo, y Diego Chalper les presenta al siguiente expositor. Ah, chuta, pero esta cuestión parece despacho. Oye, bueno, muy buenas tardes. Obviamente agradecerle a la Connie su exposición, como siempre, muy maciza. Y ahora los quiero dejar con una persona que por supuesto conozco muy de cerca. Estuvimos juntos no solo en el Centro Estudiante y en la Federación de Estudiantes, sino que en la Fundación de Idea País y en otras iniciativas. Es una persona que ha ido contribuyendo mucho a lo que yo llamo un auge de mucha gente intelectual dentro de la centro-derecha. Y era importante que además del análisis que ha hecho la Connie desde el punto de vista constitucional, también ojalá Claudio nos pueda ayudar a darle una vuelta a cuál es el mensaje que recibimos este fin de semana, que creo que tiene que ver muy brevemente con un llamado de atención muy fuerte a la dirigencia y a la élite del país, a tomar conciencia de que quizás hay que reestructurar la manera en cómo nos relacionamos y cómo distribuimos los beneficios, cómo distribuimos el poder. O sea, yo creo que es una cuestión muy heavy. Y bueno, yo he leído algunas de las cosas que Claudio ha escrito, pero ya que lo tenemos aquí, mejor no voy a hablar por él. Así que Claudio, muchas gracias por sumarte, director ejecutivo del Instituto de Estudios para la Sociedad. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Diego, también Tomás, y a todos los que están detrás de esta invitación, ¿cierto? También a todos quienes nos acompañen. 174 participantes, harta gente, así que encantado de compartir con usted y por supuesto con la Connie en este panel. Obviamente el resultado del domingo fue muy, muy significativo, tanto por el nivel de participación, que si bien pareciera que 50% y fracción no es demasiado, lo cierto es que para un contexto de voto voluntario y en momentos de pandemia es bastante. De hecho, es la mayor votación que hemos tenido desde que se instauró el régimen de voto voluntario. Entonces, la participación para las circunstancias me parece que fue bastante alta, y además con una diferencia entre apruebo y rechazo, que como todos ustedes saben es muy grande, ¿cierto? Eso mismo hace que el resultado no pueda ser leído en clave política tradicional, me parece. Esto se ha dicho bastante estos días, pero creo que es bueno subrayarlo. No hay ningún actor político que se pueda apropiar por sí solo este resultado. En Chile no hay partido ni coalición que tenga 80% de los votos. Piensen en el porcentaje que tuvo Sebastián Piñera en la segunda vuelta frente a Alejandro Guillet, o piensen en el porcentaje que obtuvo Michelle Bachelet cuando llegó a su segunda presidencia. O sea, los momentos de mayor popularidad de líderes políticos en Chile están muy por lejos de lo que obtuvo el apruebo. Fue un resultado que uno podría llamar de distintas maneras, pero en cualquier caso muy significativo, mucha la diferencia, y eso me parece que exige que, por un lado, estemos muy claros en que nadie se lo puede apropiar, y en segundo orden, obviamente, que si alguien se lo quiere apropiar, decirle con toda claridad: esto no puede ser leído en la clave política tradicional. La lectura socioeconómica, gusto o no, me parece que es más plausible, ¿cierto? Se podría después buscar de intentar explicar el por qué están esos números distribuidos del modo en que lo están, pero lo cierto es que hay me parece a mí, una posible correlación entre mayores demandas, digo, por reformas sociales, cambios socioeconómicos significativos, y lo que fue el apruebo, mucho más plausible leerlo así que bajo el eje izquierda y derecha. Después podemos profundizar en eso acerca de, digamos, de las preguntas que ustedes tengan. Pero lo que yo quisiera en los minutos que siguen, minutos muy breves, es intentar entender cómo llegamos hasta acá. Y creo que eso exige revisar dos momentos, y son las consideraciones que yo les quiero ofrecer después de esta introducción. Primero, recordar brevemente lo que pasó en octubre y noviembre del año pasado, porque sin tener eso presente hoy día, me parece que es muy difícil entender lo que estamos viviendo en estos momentos. Y en segundo lugar, también hacer alguna reflexión de lo que fue la campaña del plebiscito. Yo sé que son momentos muy ingratos para quienes estuvieron jugados por la opción perdedora, pero no vamos a entender lo que está pasando hoy en día si es que no miramos los orígenes de esta situación. Y eso en lo inmediato exige mirar el acuerdo de noviembre y su antecedente, y en segundo lugar la campaña. Y eso es lo que yo quisiera conversar con usted, digamos, exponer en breves minutos para que después
respondamos las preguntas que tengan todos los participantes. Entonces voy rápidamente a lo primero. Si pensamos lo que pasó en octubre y noviembre del año pasado, y en particular lo que estaba ocurriendo la segunda semana de noviembre del 2019, me parece a mí que no es exagerado decir que Chile estaba al borde del abismo. El 18 de octubre hubo violencia, saqueo y vandalismo como no habíamos visto nunca quienes crecimos en democracia. Después eso fue acompañado por motivos muy misteriosos, pero el hecho es que fue acompañado por una movilización social bastante masiva. Todas las encuestas que se hicieron en esos días mostraban apoyo a la movilización, cierto nivel de tolerancia a la violencia, aunque no nos guste, y también marchas pacíficas o menos violentas que fueron muy numerosas. La más emblemática fue la del 25 de octubre, pero no fue la única. Entonces Chile entró en un cuadro súper crítico porque esto no fue pura violencia, fue una violencia brutal, pero además también estuvo la otra parte. Podremos después discutir por qué pasó eso, pero el hecho es que tuvimos 18 y 25 de octubre, no solo 18 de octubre. Y en esos momentos tan críticos, los países suelen optar por una de tres opciones, simplificando el esquema. Cuando el sistema institucional no es capaz de canalizar esas crisis, los países suelen hacer, o bien, entrar en procesos constituyentes. La solución chilena no es tan original, las constituciones suelen cambiarse en momentos críticos, o adelantar las elecciones presidenciales, lo que en buen chileno significaba la renuncia de Sebastián Piñera, o algún tipo de solución o regresión autoritaria, en la cual los militares toman el control de los países y en ese contexto las fuerzas políticas democráticas, los partidos y las instituciones habituales dejan de funcionar de modo normal. Chile en octubre y noviembre del año pasado, insisto, aunque discrepemos acerca de las causas que nos condujeron a ese momento, me parece que el hecho es que estaba viviendo una disyuntiva de ese tenor. O militares al poder de manera más o menos expresa, o renuncia presidencial y adelantar las elecciones, o cambio constitucional. Entonces, ante esa coyuntura, ¿por qué se optó por el proceso constituyente? Bueno, yo creo que no es tan sorprendente visto en retrospectiva. Para el mundo de centro-izquierda y de izquierda, es decir, la antigua Concertación, el Frente Amplio y el Partido Comunista, la Carta Constitucional resultaba muy cómoda. Resultaba muy cómoda porque la Constitución vigente, a diferencia de lo que suele decir la caricatura, no es la Constitución de Augusto Pinochet. La Constitución vigente es una Constitución que refleja y simboliza 3 décadas de vida democrática, es la Constitución de la transición. Es la Constitución que pactaron y modificaron sucesivamente los actores políticos que protagonizaron la vida del país desde 1990 en adelante. Tiene un origen, por cierto, a partir del texto que otorgó la Junta Militar en 1980, pero ya antes de que Patricio Elwin asumiera la presidencia se había modificado. Hubo un plebiscito después del 88, un plebiscito del 89, que algunos de los presentes recordarán, donde se modificó la Constitución, y en adelante la evolución constitucional en democracia fue cambiando el texto muchas veces. Y obviamente ese proceso tuvo el punto culmine en el año 2005, ¿cierto? Cuando el mismo Ricardo Lagos, que hoy día dice que la Constitución fue una de las semillas de la crisis, el año 2005 se mostraba muy orgulloso diciendo que íbamos a tener un piso institucional compartido y todas las otras cosas que se han recordado. Bueno, la cosa es que volviendo al momento de octubre-noviembre del año pasado, para el mundo de centro-izquierda, toda esa historia que estoy resumiendo hoy día resulta incómoda. Hoy día ese mundo, y en particular después del año 2011, se avergüenza de la transición, se avergüenza de la Constitución pactada, y entonces jugar la Carta Constitucional como salida de escape de la crisis era algo que primero respondía a diagnósticos que ya se estaban instalando en las elecciones presidenciales previas, desde la candidatura de Eduardo Frei, cuando compitió con Sebastián Piñera, que el tema constitucional estaba apareciendo, y permitía unir a la centroizquierda con la izquierda. Esa misma coalición o intento de coalición que hoy día no se logra unir, por los motivos que decía antes Connie en su exposición, encontraba en la Constitución, en el sacrificio de la Constitución, una carta de unidad. Entonces, no es tan raro que cuando Chile estaba al borde del abismo, la propuesta del mundo de centro-izquierda con la izquierda, ex Concertación, Partido Comunista y Frente Amplio, haya sido jugar la Carta Constitucional. Considerando que además, insisto, esto pasa en una de las opciones que se abren en momentos tan críticos como los que vivimos. Entonces, cuando la centro-izquierda propone eso, la pregunta es qué podía hacer la derecha. Y la verdad es que a mí me parece que la derecha, dado el modo en que se instaló la crisis de octubre, no tenía mucho más que hacer. Hay que ser realistas.
asumiendo que no queríamos regresión autoritaria, militar en el poder de manera más o menos expresa, la verdad es que la centro-derecha podía bien, ofrecer la cabeza de Sebastián Piñera, por crudo que suene, renuncia presidencial y adelantar las elecciones, o sumarse al proceso constituyente. Alguien podría decir, claro, pero eso no tenía por qué haber sido así, y yo estoy de acuerdo. Pero Chile entró en ese proceso. Chile entró en el proceso que se vivió en octubre y noviembre. No teníamos por qué haber llegado a eso, y podríamos discutir las causas en las cuales yo creo que el gobierno actual tiene mucha responsabilidad de por qué la crisis explotó hasta ese modo. Pero el hecho es que explotó hasta ese modo. Y ante la disyuntiva, insisto, de militares al poder, renuncia presidencial o proceso constituyente, no es tan extraño que el mundo de centro-derecha se haya sumado al diagnóstico que le acomodaba a la centro-izquierda. Lamentablemente llegamos a ese estado, eso es lo que quiero transmitir, que Chile estaba en ese estado. Y cuando Chile estaba al borde del abismo, lo que ocurrió es que el proceso constituyente fue abierto por casi todas las fuerzas políticas. Una de las paradojas de este momento es que ese acuerdo de noviembre que nos tiene en el proceso que estamos hoy día fue firmado desde la UDI hasta Gabriel Boric. Pero hay que mirarlo en retrospectiva. Yo creo que eso hay que ser consciente de lo que se jugaba. Ninguna de las tres opciones típicas era fácil. Todas tenían costo. Y la centro-derecha, me parece a mí, no estaba en condiciones de hacer algo distinto, salvo que quisiera adelantar las elecciones presidenciales y había consideración de los errores que había cometido y que la tenían en esa situación. De ahí, en las preguntas, si fuera el caso, si a alguien le interesa, podríamos profundizar en qué podría haber hecho mejor la derecha desde que asumió el gobierno hasta la crisis de octubre. Y probablemente muchas cosas. Pero en octubre y noviembre ya estábamos en ese estado. Y en ese estado el proceso constituyente se abrió, insisto, porque el diagnóstico de la centroizquierda, que la unía, también le resultaba menos incómodo a la centroderecha que adelantar las elecciones presidenciales. Y la verdad es que supongo que nadie aquí podría negar que la solución al menos era difícil, digamos. Entrar en procesos que interrumpen la continuidad democrática también tiene muchos costos. Entonces, ese es el origen inmediato del proceso actual, el acuerdo político de noviembre y el contexto que lo antecede la crisis de octubre. Yo creo que hay que recordarlo. Y eso nos sirve de puente para el segundo punto que les propuse tratar, que es qué pasó en la campaña una vez que se suscribe el acuerdo de noviembre. Dicho en simple, qué pasa entre noviembre del 2019 y el plebiscito del domingo recién pasado. Es probable que muchas personas hayan decidido su voto para el plebiscito apenas se firmó el acuerdo del 15 de noviembre. Y mi impresión es que era perfectamente legítimo optar por rapidez por una u otra alternativa, pero también que si uno deja las pasiones políticas de lado, lo cual siempre es difícil, había argumentos razonables tanto en favor del apruebo como el rechazo. El rechazo tenía a su favor, obviamente, el escepticismo propio de quienes miramos con recelo, con distancia, los discursos líricos, los afanes refundacionales o la confianza desmedida en los textos legales, cuestiones que en general estaban presentes en distintas versiones del apruebo. Y además el rechazo tenía a su favor de que desde finales del 2019, de finales del año pasado, se instaló en el oficialismo una estrategia según la cual se decía que convenía contrapesar los porcentajes. Perder por poco o no por tanto, alcanzar el tercio, eran consignas que circulaban y que me parece que estaban detrás de la estrategia del rechazo para reformar en alguna medida. Pero si bien ese voto estratégico no surgió de la nada, no fue gratis, fue una reacción a las pasiones democráticas de cierta izquierda, a la violencia que se instaló, mi impresión es que, guste o no, mal que nos pese, se mostró ineficaz en sus propósitos a fin de cuentas. Digamos, los resultados del plebiscito lo que sugieren es que el rechazo apenas logró persuadir a la mitad de los electores que típicamente optan por la centroderecha, por más incómodo que sea reconocerlo. ¿Por qué pasó eso? Bueno, probablemente por muchos motivos. Tiene que ver también quizás con el momento del gobierno actual, tiene que ver con que no se logró instalar una ruta alternativa creíble para las grandes mayorías, tiene que ver con un anhelo quizás de cambios muy significativos que es muy transversal y ante los cuales la idea de una negativa al cambio constitucional no lograba movilizar. Pero en cualquier caso, yo creo que la mayor lección para el oficialismo a la luz de la campaña es que hoy en día, y esto calza con algo de lo que decía Constanza también, es la hora de instalar reformas socioeconómicas de gran calado desde las ideas que movilizan a la centro-derecha. O sea, no puede ser posible que en Chile los únicos que ofrecen reformas, los únicos que son creíbles de cambio, sean los que vienen del centro hacia la izquierda. Eso no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. El desafío es intentar conducir desde las ideas propias
los cambios que hoy día está pidiendo el país para que lleguen a buen puerto, pero asumiendo que la transición pactada, que el orden de los 90 ya no va a volver. O sea, mi impresión es que el momento exige, aunque sea ingrato, cierta autocrítica, hacer el inventario de cómo llegamos hasta aquí, proponer narrativas y diagnósticos que sean acordes al Chile actual, y también, fundamentalmente, un elenco de reformas socioeconómicas muy profundas y muy sustentables en paralelo al proceso constituyente. Pero lo que quiero decir es que aunque sea incómodo, hay que tomarse en serio el descontento, porque si bien es inorgánico, también pareciera ser muy masivo, y hay que intentar responder de manera proactiva e innovadora a este ambiente que se instaló en Chile, sobre todo si es que uno entiende las limitaciones de un cambio constitucional. O sea, en otras palabras, lo que yo creo es que durante los próximos años hay que intentar tener propuestas, un enfoque propositivo desde las ideas propias ante los múltiples debates que vienen por delante. Yo creo que esa es una lección que deja el periodo de la campaña del plebiscito. Se va a discutir el tipo de Estado, se van a discutir los derechos sociales, se va a discutir la legitimidad de la sociedad civil en el espacio público, como decía Constanza, y esa y muchas otras cosas obviamente exceden la Constitución, pero se van a discutir en el contexto de un proceso constituyente y en un contexto en que el sistema político está deslegitimado, y ante ese escenario exigente e incierto, lo que me parece que hay que hacer, aunque sea incómodo, ingrato y difícil, es intentar pasar a la ofensiva. Tener propuestas en todos esos temas, sabiendo que todo esto que estamos viviendo, además se da en un ambiente que también es paradójico, porque la izquierda no se puede apropiar el resultado del plebiscito, por lo que decíamos antes, a la luz de los porcentajes que se obtuvieron las distintas opciones del plebiscito, pero además porque está la paradoja de que hoy día el momento se presta para la unidad de la derecha, y no así para la unidad de la izquierda. Pasado el plebiscito, a la hora de hablar de contenidos constitucionales y de listas de candidatos, la centro derecha está en mejor pie. Además, ocurre una paradoja. Podríamos tener una opinión mejor o peor de Joaquín Lavín, pero Joaquín Lavín puede que sea el próximo presidente de Chile. O sea, además puede que haya un traspaso de banda a alguien de centro derecha. Entonces, me parece que todo esto, lo que le pone al oficialismo por delante, es la necesidad, insisto, de revisar lo que ha pasado, de entender que en octubre o noviembre del año pasado Chile estaba al borde del abismo, que se optó por una alternativa que es ingrata, pero entre las que habían disponibles es plausible, y que a la luz de los resultados del plebiscito hay que intentar jugar con las ideas propias y tener propuestas en esos temas. La centro derecha no tiene por qué ser un sector inmovilista, no tiene por qué no proponer cambios desde las propias ideas, desde la propia identidad. Entonces, yo invitaría, quizás optimista una palabra muy fuerte o muy apresurada, pero yo diría que al menos a no ser necesariamente pesimista, al menos a no renunciar a dar las discusiones que siguen. Porque si es que en la elección de convencionales al mundo de centro derecha le va bien en los candidatos, en los resultados, y eso se hace paralelo a un trabajo programático en contexto de cierta unidad, lo cual comparado con la izquierda no una utopía, la verdad es que la situación puede mejorar, puede darse la paradoja de que esta crisis que explotó en un gobierno de centro derecha, sin embargo logre ser resuelta o canalizada por los mismos sectores de centro derecha en la medida que se plantean mejor ante la coyuntura. Que todo esto es súper difícil y exigente, sin lugar a dudas. Pero me parece que ese es el desafío que se le pone al sector. Eso, muchas gracias. Diego. Sí, gracias Claudio. Bueno, antes de darle la palabra, agradecerle a los dos, por supuesto. Yo creo que este tipo de instancias sirven mucho para... Todavía han pasado pocos días, ¿no es cierto? Estamos recién recibiendo información, todos están planteando sus ideas, pero yo creo que no hay nada peor que no mirar la realidad con la crudeza que esta tiene, ¿no? En sus luces y en sus sombras. Yo obviamente quiero partir por agradecerle a todas aquellas personas que pese a la adversidad, que pese probablemente a la ingratitud, a la incomprensión y en algunos casos incluso al amedrentamiento, estuvieron dispuestos a jugarse por la opción difícil. Porque yo al menos, a mí muchas veces me preguntaban, ¿por qué usted de su juventud se juega por el rechazo? Si se supone que usted tiene que subirse a los cambios, usted tiene... Y fíjense que, además de algo que dijo Claudio muy a la pasada, yo soy no solo escéptico, sino que muy crítico de las vías refundacionales y estos como sueños líricos. Yo estoy muy escéptico todavía de cómo van a canalizar las expectativas. Me pasaba que era muy importante hacerle un contrapeso discursivo y práctico a esta idea de que había que partir desde cero y que de alguna manera ya estábamos todos un poquito embarcados. Entonces, poder tener personas dispuestas a tener esos debates y plantear esos contrapuntos, yo creo que aunque parezca muy menor la contribución, logró instalar que el triunfo fue de la ciudadanía y no de la izquierda radical. Yo creo que
nosotros hicimos nuestra contribución, que quizás a mí me hubiera encantado que hubiese subido más en votación, pero al menos tengo la convicción de que todo el esfuerzo que hicimos, además de que permitió de que no fuera más holgada el resultado, yo tengo claro que contribuyó también a que hoy día tengamos una lectura más moderada del resultado y no que nos hayan pasado la planadora en lo discursivo. Ahora, permítanme hacer un pequeño comentario. Yo igual tengo un cierto sentimiento encontrado, porque obviamente hay una derrota obvia, que cualquiera la tiene que mirar y ver, pero por otro lado yo estoy contento porque, y ahí me permito corregir a mi amigo Claudio, 2 de cada 3 electores de la centro derecha votaron por el rechazo, pese a tener en contra a los candidatos presidenciales, a los ministros, al gobierno, digámoslo claramente. Entonces, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, a los alcaldes por lo pronto. Entonces, yo creo que, fíjense que a mis cortos 2 años lo conversábamos hoy día con Tomás, perdonen que se lo sincere así en la oficina, igual hubo una capacidad de movilización de la cual nos tenemos que sentir orgullosos y de la cual no solo nuestro sector, sino que el país tiene que acusar recibo. Entonces, yo creo que hay una cuestión que también hay que mirar con mucha atención. Y permítanme además decirle que cuando miro la Academ y me doy cuenta que el 78% de los que votaron rechazo lo hicieron bajo la idea del rechazo para reformar, más contento me pongo. Porque quiere decir que apuntamos más o menos, entiendo que tiene razón Claudio, no fue suficiente para ser más persuasivo, pero sí hay un componente que es distinto, un rechazo mucho más radical. Ahora, sí coincido con lo que han dicho la Connie y Claudio en varios sentidos. Yo creo que tenemos que mirar con mucha atención este mundo sub-35 o sub-40 que entró al padrón. Aquí tenemos una entrada muy masiva de gente que nos están reportando, hoy día nos reportaban del segundo piso, del orden de 350, 400 mil nuevos votantes solo en el sector poniente Santiago, muchos de ellos sub-40. Y hay que ver para dónde van a tirar. Yo creo que en eso hay mucho escepticismo, porque una cosa, y lo dijo bien Claudio y la Connie, es que se jugaron por los anhelos de cambio, pero la pregunta es, ¿qué sector político o qué ideas interpretan esos cambios? Y ahí hay una disputa súper compleja que yo creo que tenemos como sector que asumir y ir al encuentro de esos jóvenes que tienen un nuevo lenguaje, que tienen nuevas aspiraciones, que responden a lógicas distintas, y ahí por lo menos hay una tremenda responsabilidad. Después, yo creo que hay una cuestión que hay que ser súper, yo estoy de acuerdo con Claudio en que la opción de la salida constitucional era muy funcional al momento, pero además hay que ser súper claro, ahí había una sociedad civil organizada políticamente que está absolutamente cooptada por la izquierda. Yo les voy a dar un dato duro. Hay 14.500 fundaciones, corporaciones y ONG en Chile. 14.500, lo sé porque lo investigué ayer. Y de esas 14.500, con un criterio relativamente razonable y respetuoso, para que sepan, el 85% comulga con causas de izquierda. Ese es el dato duro. Y por lo tanto, obviamente, quienes catalizan ese tipo de sensaciones sociales terminan siendo, obviamente, las consignas más radicalizadas. Entonces, yo, dentro de este análisis, creo que es súper importante revisar cómo las ideas predominantes dentro de una sociedad responden también a ese ejercicio político cotidiano que nuestro sector dejó de hacer. Nosotros abandonamos las universidades, abandonamos los liceos, abandonamos los gremios, abandonamos los sindicatos, abandonamos las juntas de vecinos. Entonces, claro, después nos sorprendemos por qué las ideas que nosotros defendemos a veces aparecen como tan hostiles al ambiente. Bueno, porque nos hemos preocupado poco del ambiente. Entonces, si ustedes me permiten, un desafío que tenemos para adelante es cómo hacemos para contradecir esa derrota cultural de nuestro sector. Y 2 ideitas más muy cortas. Yo coincido completamente con lo que aquí se ha dicho, de que hay que hacer una centro derecha, por decirlo así, en positivo y no en negativo. Pero también está la tentación de creer que eso es simplemente tirar frases al voleo por la prensa, pues. O hacer rememoranza a algún partido extranjero. No es suficiente. O sea, yo creo que tenemos que captar que la derecha en esto es muy efectista. Le gusta como sacar la cosa rápida adelante y ofrecer un proyecto político macizo, contundente, alternativo al nuevo modelo de la izquierda, es una pega tremendamente profunda. Y yo, aquí permitiéndome bueno, obviamente que esto va a trascender, pero a lo mismo, tú necesitas un conductor que capte que esto no es puro Excel, que esta cuestión requiere horas de deliberación, requiere horas de conversación, requiere articular los partidos. Yo creo que otra cosa que nos ha hecho muy mal es el caudillismo. Entonces, yo personalmente creo que hay que captar que lo programático no es tirar cuñas ni no, es
hacer un proyecto, o sea, primero hacer un diagnóstico, y yo me alegro mucho que la Connie y Claudio hayan hecho ese esfuerzo, hacer un diagnóstico de lo que pasó en Chile en octubre, en noviembre y en el plebiscito, y a partir de ahí ofrecer una perspectiva económica, cultural, social, mucho más profunda que 3, 4 ideas en general o alguna coña atractiva para un diario o para una radio. Y por último, y con esto cierro, yo creo que hay un bonito desafío por delante. O sea, yo creo que cualquiera que no acusó el recibo de lo de ayer no entendió mucho. Yo creo que cuando el segundo voto salió más holgado que el primero, la señal es clarita, pues no queremos nada con los políticos. Y los que estamos transitoriamente ejerciendo el oficio de la política, porque aquí la verdad que cuando la Connie Juve dice que no es política, a mí se me cae el pelo. O sea, conozco pocas personas más políticas. No, conozco algunas, pero lo que les quiero decir es que los que están en el oficio de la política, obvio que tenemos una tremenda autocrítica que hacernos, que yo creo que tiene que ver con nuestra desconexión, nuestra incapacidad de ponernos en los zapatos de los ciudadanos que estamos queriendo contribuir, o sea, hay toda una pega ahí súper compleja, pero nada, no me estiro más, yo agradezco mucho el diagnóstico y obviamente feliz de escuchar también lo que nos tengan que decir de las distintas regiones del país. Yo les agradezco la asistencia, que tengamos 200 personas, veo muchas caras conocidas, varias de mi región, veo ahí una destacada dirigente de Rengo entre medio, pero no me quiero dedicar mucho a eso porque si no me... Vaya a pasar aviso ahora. Claro, no, por eso, ¿viste? Era obvio que Fuente no me iba a dejar un segundo, entonces cedo la palabra y ya que no tenemos a Maro Gómez Pablo y tenemos a este caballero que se parece a Pablo Picapiedra, que siga él moderando, por favor. Oye, 4 cosas y generemos un debate, ¿eh? Yo creo que si hoy día no cumplimos la misión de desahogarnos, no tiene sentido mañana seguir un proyecto colectivo si al final vamos a seguir peleando. Pues yo lo primero que les quiero decir a la Connie y a Claudia, ustedes me van ayudando, pero con ciertos tips, es que leo el chat y efectivamente están todos, me da miedo dar la palabra porque ahí están todos desahogándose, creo que está público, ustedes lo pueden leer, y creo que ya no tiene sentido, ya hay que dar vuelta a la página y buscar responsable hoy día, perdón, si yo también podría estar molesto, ustedes también, ustedes conmigo, yo con ustedes, los apoderados de mesa, pero ya hay que ver que hoy día tenemos que alinear las tropas y buscar el tanque, las bombas e ir a la guerra, perdón la expresión, quizás no es poco tan intelectual, pero es más motivante, me refiero a ir a enfrentar quizás algo que también se están organizando para enfrentando a nosotros. Dicho eso, esto no fue una adhesión a la derecha o a la izquierda, o a la centro derecha o a la izquierda, esto fue un mandato, y el mandato fue hacer un cambio de una forma o hacer un cambio de otra forma. Y efectivamente nuestra propuesta de mandato no fue la elegida y fue otra propuesta de mandato la elegida, pero nosotros participamos de aquella propuesta. O sea, algo tenemos que presentar que sea atractivo. Y si presentamos algo ya partiendo peleando, efectivamente no creo que seamos convincentes si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. 2, alguien escribió en el chat por ahí y tiene toda la razón, el que la comisión mixta haya sacado el 21% es el sinónimo o la definición del desprestigio total de los partidos políticos y del Congreso Nacional o de las instituciones en general. 3, en la Plaza Baquedano, perdónenme, pero no seamos hipócritas, tampoco nos engañemos. Nosotros sufrimos 2 dolencias. Una es que la izquierda se abanica y se apropia de lo ajeno, y lo segundo es que algunos de nosotros nos atemorizamos y le adjudicamos a ellos lo que no es de ellos. Si yo no vi ninguna bandera de la DC ni el PPD, no me imagino a Heraldo Muñoz, ni tampoco al pelado Elizalde en la Plaza Italia. O sea, yo creo que lo hubiesen sacado a patadas en el poto a los dos. Dicho eso, creo que, como dice Diego, ingresó un padrón de 530.000 personas más. Ingresaron 400.000 jóvenes. Ellos, ojo, ¿se van a quedar en el padrón votando? Porque si se quedan en el padrón votando, las elecciones se vuelven todas inciertas. En aquellas comunas donde vota poca gente, como por ejemplo el Bosque o la Granja, donde un alcalde le gana a otro por menos de 10 puntos, y donde esos 10 puntos o 5 puntos significan muy pocos votos, hoy día resulta que si La Pintana creció 14, Puente Alto 13, Quilicura 12, Renca 11, Pudahuel 11, o sea, puede haber una revuelta aquí electoral gigantesca. Dicho eso, tenemos el desafío de los constitucionales. Se trata de un mix que es súper complejo, ojo. Yo he escuchado, no voy a dar nombres para herir la sensibilidad de ningún partido ni del mundo independiente, pero nombremos constitucional a tal persona, a tal otra. Si ya no quieren a los partidos políticos, quizás pensar solamente en ganar con un notable destacado para perjudicarme a mí, ya, a un RN,
quizá ganaré la elección, pero es un error, voy a estar un año con los mismos que estuvieron en el Congreso, pero en un Congreso futuro, un año ahí peleando, discutiendo, como lo han hecho siempre. Por tanto, esa dualidad de llevar a alguien que represente nuestros principios y además que pueda ganar una elección, como decía la Connie, es muy complejo el candidato de Colina, que gane en Lampa, Quilicura, Pudahuel, Cerrillo, Estación Central y como si fuera poco Maipú. Y lo último es el proyecto, yo creo, y podemos discreparse aquí, perdón, pero nadie es dueño de la verdad. Yo hoy día decía de que en definitiva algunos se enojan conmigo y esto es totalmente impopular. Yo hablaba del mínimo común. Yo creo que hoy día, ante una sociedad que despertó, algunos hablábamos de la espiral del silencio, pero esto fue más un espiral de la desesperación quizá, y no fue el silencio, no era un voto que estaba oculto, sino que fue un mandato urgente de que las cosas cambien. Ante ese mandato, esa espiral, yo creo que hoy día el proyecto tiene que ser, y aquí ustedes me van a querer matar, pero yo hablo del mínimo común del sector, porque si dentro de nuestro sector, supongamos que somos 4 alianzas, 4 partidos, 4 movimientos, da lo mismo, cada uno se encasilla en sí mismo, o sea, efectivamente no vamos a llegar a ningún lado, porque es lo que le pasa a la izquierda chilena, que está toda atomizada, diversa, y que hoy día van a ir en 3 listas y están viendo a cuántos santos le rezan para poder, con suerte, agruparse en 2. Entonces, cuando yo hablo de mínimos comunes, estoy bajando las barreras de acceso o de ingreso, porque ya sabemos ya que con esta polarización que hay en los partidos, yo creo que en la ciudadanía no hay polarización, hay diversificación, como decía Carlos Peña, pero en esta polarización de los partidos, les doy un ejemplo sencillo. Si nosotros vamos unidos, y aquí lo escribí mientras estaban ustedes hablando, y nos fuera mal, sacáramos 39 puntos, y la izquierda agrupada en el grupo número 1, 31 puntos, la izquierda agrupada en el número 2, 30 puntos, y en ese distrito se escogen 4 escaños, como la izquierda va dividida, nos suma, producto de nuestro sistema electoral. Entonces, ¿quién se lleva el primer escaño? El 39, Chile Vamos. El segundo escaño, la izquierda 1, con 31. El tercer escaño, la izquierda 2, con 30. Y el cuarto escaño, Chile Vamos, con el 19.5, que es la mitad de 39. Quedamos 2 y 2. Pero como ellos van divididos, no sumaron los votos entre la izquierda 1 y la izquierda 2. Sin embargo, ¿cuánto sacó la izquierda? Sacó 61. ¿Y nosotros cuánto sacamos? 39. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? De que lo que hoy día sobra, y perdónenme porque estamos todos a lo mejor enrabiados, sobra las peleas, sobra la exclusión, sobra las candidaturas presidenciales, porque yo creo que primero es la Constitución. Y si hoy día sobra todo eso, lo que más necesitamos entonces es los mínimos comunes que permitan que nadie se sienta no representado en ese proyecto, que nos permita presentarnos a jugar un partido de fútbol juntos, donde metamos los goles, y si es Diego, Claudia, la Connie, yo, tú, la Carola, metamos los goles al mismo equipo y no metamos goles en equipos distintos. O sea, ¿para qué dividir la fuerza? Sobre todo si hablamos de algo que es tan importante como la Constitución. El peor síntoma que yo he visto estos días, los últimos 2 días, son la proclamación de no sé cuántos candidatos presidenciales. Yo creo que ellos no han entendido nada. No me alargo más, me quedo callado y demos la palabra. Constanza, Claudia, ustedes levantan la mano, me interrumpen. La Carola Cotapos quiere decir algo. Carola. No, que teníamos que tomar la peoría, dale, Carola. Perdón, Carola y Diego, tú después dais las palabras, dale. La tengo anotada porque no me van a retar. Ya, dale, Carola. Ya, dale. Estamos sin audio, al agua. Ya, don Felipe Encina. Dale, Felipe. Sí, Colombia. Ah, nos lo dejan ya. ¿Ahí sí? Ahí sí, Felipe. Ahí sí, ya, perfecto, que ahí me lo autorizaron. Bueno, primero, muchas gracias por estas instancias, muchas gracias a todos los que se la jugaron por una u otra opción. Veo en el chat, en verdad, mucho ataque, que desbordes, que Lavín. Yo creo que aquí tenemos que entender que tenemos que estar unidos en todos los desafíos que vienen, entender que la centro derecha es totalmente diversa y está perfecto que así sea. También lo que hablaba un poco anteriormente, que está bien que se bajen esos mínimos, que tengamos claro cuál es un proyecto que nos va a dar, finalmente son nuestras ideas las que han hecho que Chile pase de ser un país de extrema pobreza a ser un país de clase media. Y la idea, y lo que
lo que pasó el domingo es que finalmente seamos un mejor país y no un peor país. Muchas veces, me incluyo, éramos muy fatalistas en este proceso. De hecho, es la opción por la que yo opté fue el rechazo, pero la idea es que lo veamos con esperanza, que lo veamos unidos, trabajando todos por lo mismo, por las ideas de la libertad, que yo creo que sí son mayoría en nuestro país. Así que no nos desanimemos, que no busquemos culpables, no sirve absolutamente de nada, y entender que esto no es una victoria de la izquierda ni de la extrema izquierda, sino que fue algo totalmente transversal y que nadie se puede adueñar. Eso era lo que quería decir. No era una pregunta en específico, pero... Vamos, Diego. Sí, Ya, ahora sí, ahora estoy Tranquila, activada. Carola. Ahora estoy activa. Oye, quiero volver a agradecerles a todos los diputados y los senadores, sobre todo a la camada de diputados jóvenes, porque ir en contra de la corriente no es fácil, así que quiero agradecerles de nuevo, porque de verdad estoy extremadamente orgullosa de ustedes. Con Tomás, nosotros trabajamos juntos en Las Condes, fuimos concejales. Yo la verdad que soy UDI, pero soy más que eso, soy alianza. Siempre me gustó la alianza. Yo creo que a nosotros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Creo que la unidad ahora es lo que manda. Uno puede tener muchos diagnósticos. En lo personal creo, yo estaba escribiendo como un mini libro que decía, este es un plebiscito, este es el plebiscito que no podemos ganar. No teníamos nada para ganar, nada. No teníamos ni un rostro, tuvimos una campaña pésima, toda la gente estaba en contra de nosotros. O sea, de verdad no teníamos nada. Y aún así logramos algo. Y la juventud de usted, las ganas, las agallas, recorrer Chile, te juro que fueron de verdad, para mí súper emocionante. Perdí, estoy acostumbrada, el plebiscito del general Pinochet también lo perdí, ya de verdad que ya casi estoy, es como desde. Pero ¿sabéis qué? Uno pierde defendiendo sus ideas, defendiendo sus principios, defendiendo lo que quiere. No es fácil. Yo estoy ahora en la municipalidad con el alcalde Lavín, le tengo mucho cariño, lo conozco hace muchos años, increíblemente nos conocimos trabajando por el sí, y ahora yo le digo, estamos totalmente dispersos, pero da lo mismo. Al final del día, tienen toda la razón, todo lo que ustedes han dicho, trabajemos juntos, no nos separemos más, necesitamos esta unión, la unión hace la fuerza, y no es solo un eslogan, es verdad. Y lo otro que les quería plantear, y por eso les había pedido la palabra, yo estoy en varios grupos ciudadanos, cuando estalló el estallido delictual, yo me fui a la escuela militar con una bandera chilena, porque de verdad que no sabía qué hacer. Y empecé a conocer mucha gente y hay muchos grupos ciudadanos de Mujeres en Paz en Chile, Ciudadanos por Chile, la coordinadora, bueno, en fin, montones de gente que está huérfana. Entonces yo les quería, uno, pedir a ustedes, los diputados que lideraron la opción nuestra, el rechazo, que bueno, ya perdimos, que por favor lideren a estos grupos que de verdad que están súper desamparados y no los perdamos porque hay gente súper organizada, de verdad nos sacamos la cresta, juntamos plata entre nosotros para hacer cosas, para ir a apoyar a Carabineros, hemos hecho un montón de cosas, hay gente que tiene muchas ganas y mucha fuerza y yo les pido a los que son cabeza de serie que los aglutinemos, porque de verdad si los empezamos a perder es muy triste porque hay gente que de verdad sacó la mugre, trabajando anónimamente, y obviamente está decepcionada de todos los políticos, pero bueno, ese es un tema y es una cuestión con la que vamos a tener que cargar. Yo les agradezco la invitación, de verdad, de corazón, y juntos somos más. Y así como trabajamos, Tomás, los dos en Las Condes, hicimos cosas grandes por nuestra comuna, vamos a seguir trabajando siempre juntos. Yo se los agradezco de verdad a todos. Gracias. Muchas gracias. Luis Pardo, vamos a apretar un cronómetro, 1 minuto y medio. Lucho, ¿usted qué tiene que poner de síntesis? Hola a todos, ¿cómo están? Muy breve, yo quiero aportar un par de autocríticas porque creo que nos dieron una gran capotera y más allá de los cálculos electorales que van a ser interesantes para ver mesa a mesa cuántos votantes nuevos, cuántos de los nuestros no fueron a votar, en fin, creo que tenemos que hacer la autocrítica. Y una de ellas es que nosotros, los diputados y quienes tuvimos responsabilidad en la conducción de la campaña, consentimos desde un principio en que alcaldes y concejales los liberáramos de tener que pagar el costo de estar por el rechazo.
Y en definitiva esta fue una campaña donde se peleó en las redes sociales, se peleó en los medios, donde evidentemente la hegemonía cultural y comunicacional de la izquierda es muy fuerte, pero no tuvimos el terreno, y yo me di cuenta muchas veces conversando en mi labor territorial que la gente estaba totalmente desinformada, que una buena explicación habría dado vuelta a mucha gente, y nosotros esa gestión no la hicimos, no la tuvimos, y además tuvimos varios alcaldes y concejales decididamente por el apruebo o facilitándole la labor al apruebo. Lo segundo es que todos integramos montones de grupos en WhatsApp, y a mí me sorprende porque si bien yo comparto muchas de las críticas hacia nosotros los políticos, yo soy político desde hace poquito nomás, pero igual uno tiene que asumir, ¿no es cierto?, el rol y la autocrítica, y por supuesto la crítica al gobierno, que me gustaría si Claudio después puede hacer un resumen de lo que él estima fueron los errores políticos previos al 18. Sin embargo, si uno analiza los grupos, gastaron mucho más energía en atacar al presidente de la República, en atacar a los políticos, en dispararnos entre nosotros mismos, que en salir a buscar votos. Y yo a muchos que nos criticaban, al principio yo entraba un poco en la discusión, les decía, bueno, si es re fácil ser valiente detrás del WhatsApp. Distinto es ir a una junta de vecinos, ir a un lugar a explicar y a convencer. Entonces, ojalá en esta segunda etapa nos guardemos esa rabia que a lo mejor justificadamente muchos tenemos o tienen. Yo me he liberado la rabia y trato de ser lo más objetivo posible para ganar lo que viene. Y en lo que viene tenemos una gran oportunidad, porque vamos a tener terreno y vamos a tener la posibilidad de salir a convencer, y ojalá ahí movilicemos a mucha gente. Porque en lo que viene, para sacar constituyentes, necesitamos movilizar voluntades. Y las voluntades pueden ayudar un poquito al miedo y el temor, pero no es la emoción predominante para ganar una elección. Entonces, ojalá enfrentemos esta segunda etapa con otro espíritu, con otro ánimo, guardemos un poco las diferencias y nos pongamos al servicio de lo que hoy día necesitamos, que es tener, ojalá, un 45% de constituyentes, si es que lo hacemos bien por los cálculos que sacaba recién Tomás, y que efectivamente nos pueden significar enderezar el rumbo de esta deriva crítica en la que estamos desde hace rato. Y reitero, me gustaría, si hay tiempo, que Claudio nos cuente un poco el análisis político previo al 18. Muchas gracias. Ya, María Soledad Castillo. Hola Diego, gracias. De la Araucanía. De la Araucanía. Bueno, lo primero, yo creo que este espacio es la oportunidad de que también los que no estamos invitados como expositores podamos también dar nuestro punto de vista, y que puede ser un aporte o un complemento a todo lo que se ha dicho. Escuché con mucha atención a Constanza y a Claudio, y la verdad que tengo una opinión muy compartida con ellos, pero también tengo algunas diferencias. Y creo que es bueno que complementemos, puede que yo esté equivocada, pero todo suma, creo yo, para el análisis. Lo primero, yo creo que el padrón, y eso se lo digo directamente a Constanza, el padrón del 50%, a mi juicio personal y con la experiencia de una mujer de 52 años que lleva 36 en la calle, pero en el mundo privado y trabajando duro, y con segmentos bien vulnerables, ese 50, a mi juicio personal, no es 50. Es un 80. Tenemos que recordar que 1/3 de la ciudadanía no asistió a las urnas porque son adultos mayores y estamos en pandemia. Sin embargo, se incorporó un electorado nuevo de 400.000 jóvenes, ¿cierto?, que no estaban y que nunca habían ido a las urnas, y que también representan 1/3 de nuestra ciudadanía. En términos prácticos, nos faltó 1/3 que en condiciones normales sí hubiese ido a votar. Por lo tanto, no menospreciemos el padrón y seamos, por favor, los agentes de derecha, porque yo soy una mujer de derecha y lo he sido siempre, pero creo que uno no debe ser ciego, porque si somos muy ciegos, vamos a seguir pegándonos cabezazos contra la pared, como dicen en el campo. Entonces, lo primero, para mí el electorado, o sea, el padrón que fue, es indiscutible que es el más grande que hemos tenido, a mi juicio, en la historia democrática de Chile. Lo segundo, y me parece, y lo segundo, aquí no hay ninguna persona de derecha, a mi juicio, perdedora. Me parece que todas las personas que están en este grupo son personas que actuaron por convicción, por principios y por valores. Y yo lo voy a hacer súper objetiva. Además, estoy viendo que aquí están los parlamentarios más jóvenes. A mi juicio, lo que aquí hubo fue un castigo muy claro de la ciudadanía y muy tranquilo además, ojo,
sin presión alguna, de la ciudadanía en su conjunto al comportamiento de la clase dirigente de izquierda a derecha, sin excepción, de los últimos 35 años cargaditos para los 35 para atrás. No la gente que está, ¿cierto?, a mi juicio, de las últimas generaciones. O tal vez yo tengo mucho apego a la juventud, entonces eso es lo que me hace pensar y creer, ¿cierto?, que esto fue muy claro. Aquí el castigo fue a las cosas, a cómo se hicieron las cosas. Y voy a entrar en un pequeño detalle, lo siento, pero les voy a contar una experiencia personal. Hice clase durante 30 años en los packing a jóvenes vulnerables entre 18 y 25 años, hombres y mujeres. Ustedes saben que el packing es la época de la temporada de la fruta, lo sabe Diego, ¿cierto?, de la sexta región. Trabajé mucho en San Fernando, en Lorrera, en Nangol, Freire, 25 años de mi vida, lo último. Y créanme que no me sorprendió para nada lo que ocurrió el domingo, porque yo sí sabía claramente las frustraciones de un alto porcentaje de la juventud. Por un joven con oportunidad en nuestro país, hay 100 o 200 que no las han tenido. Y eso no es responsabilidad de Diego, por ejemplo, es responsabilidad de generaciones como la mía. La gente entre los 40 y los 20, ¿cierto?, no recibieron educación pública prebásica, básica, como corresponde. Yo soy profesora, hija de profesores y nieta de profesores. Por lo tanto, sé perfectamente que en los últimos 35 años algo rarísimo pasó, porque antes de esa época sí había educación pública de calidad. ¿No será que algunos pillines por ahí prefirieron descuidar la educación para que la gente no desarrollara sus talentos? ¿Para que la gente no pensara? ¿Para que fuera más fácil con voto voluntario hacer que cualquiera que vaya a la urna, ¿cierto?, haga lo que ellos quieren? Con respeto, con cariño les digo, correligionarios, abramos los paradigmas, hablamos nuestra mente. Si queremos, la derecha no es el cuco. Yo soy una mujer de derecha, me paro en la plaza de mi pueblo y me respetan por ser de derecha, pero no soy ciega, no soy obtusa y soy capaz de entender y empatizar con la gente que fue el domingo. Nadie los obligó, ojo. Aquí nadie fue por campañas, ni porque alguien los obligó, ni porque vinieron los del Foro de Sao Paulo, que pueden haber hecho desórdenes. Esto fue una ciudadanía tranquila, silenciosa, con claridad a lo que iba. Y ojo, la Constitución no tuvo nada que ver en esto. Nada que ver en esto. Y aunque ustedes no lo crean, el hombre más sencillo de la comunidad sabe que la Constitución no tenía nada que ver. Pero fue la única oportunidad que vieron para decirle a quienes nos dirigen que les dan la última oportunidad. La última oportunidad. ¿La aprovechamos ahora o ahora sí que a la siguiente se nos va el país? Muchas gracias. Ya, vamos a hacerlo un poquito más corto. Doña Eulalia Cares y después don Jorge Mondaca. Eulalia. ¿No? ¿La una? Ya, Jorge. Sí, hola, ¿cómo están desde Arica? Saludos a todos. Oye, bueno, brevemente, gracias por darme este minuto. Y yo les quiero pedir, por favor, conectémonos un poco con la gente, conéctense con la gente, ustedes que son los parlamentarios, acérquense más a las demandas. O sea, si nos dijeron en algún momento, oye, necesitamos el 10%, y Diego, disculpa que lo diga, te tomo a ti como ejemplo, tú decías rechazar para reformar, pero resulta que cuando nos dan la oportunidad de demostrarlo con algo concreto, no lo hacemos, votamos en contra del 10%. Entonces, acerquémonos a algunas cosas que la gente necesita o que la gente demanda, porque no sacamos nada con que los números nos acompañen, las estadísticas nos acompañen, la evidencia empírica nos acompaña. Si son todos los países de Latinoamérica los que se vienen a Chile, no es al revés. Y eso es porque acá en Chile las cosas se han hecho bien. Todos los números nos acompañan y nosotros lo sabemos. Nosotros tenemos los números y los hechos concretos. Ellos tienen el relato, pero no nos sirve de nada tener las mejores ideas, tener los números, tener buenas personas como yo espero que Diego sea presidente de la República en no sé cuántos años más después de esto, pero yo de verdad que tiene mi apoyo, yo soy dirigente de RN acá en Arica, pero si no nos acercamos a la gente, no nos va a servir de nada esto, no nos va a servir de nada
todo esto que hemos analizado y todo esto. ¿Ya? Yo estuve firme por el rechazo, hice una cueca por el rechazo con mi celular, porque como yo trabajo, de hecho estoy en mi pega ahora, no tenía mucho tiempo, pero con el celular hice una cueca del rechazo, que fue la única que escuché en toda la campaña. Hice como 80.000 carteles cuando tenía tiempo, no sé, un chiste con Dorito, a lo mejor lo vieron por ahí, se lo hice yo. Pero, insisto, acerquémonos a la gente, por favor, y tomemos las necesidades con hechos concretos. Una razón por la que perdimos fue que nuestros líderes no fueron capaces de presentarle un paquete de medidas puntuales a la gente para decirle, voten por el rechazo y nosotros vamos a hacer esto, esto, esto y esto. No, solamente nos quedamos con eso. Gracias, que estén bien. Julia Kessler y después Sebastián Torrealba. ¿Me Gracias, escuchan? Carolina. Julia. ¿Me escuchan? Sí, Julia, muy bien. Buenas tardes. Estoy en un chat con el Diego Charper. Les quiero dar las gracias. Silenciemos. Diego Charper, Tomás Fuente, Catalina del Real, etcétera, por el gran trabajo que hicieron por el rechazo. Yo creo que hay que dar vuelta la página, ya se ha dicho en varias oportunidades, y tenemos que preocuparnos de las municipales y ahora principalmente de los constituyentes, ¿ya? Y que sea gente con experiencia y por favor no apitutados, gente nueva, eso es lo que quiere Chile, gente nueva. Gracias por la invitación, cortito y preciso. Bien, Julia. Hoy va Sebastián Torrealba y después la Claudia Unicawin. Sebastián. La Bárbara también te pide la palabra, Diego, por interno aquí. Es que te estoy apelando las manos. Sebastián, ¿vas a hablar? ¿No? La Bárbara nos va a retar, pero no importa. No, si no, sí, ya me ha retado Para todo. para que no diga que no la dejamos aquí. Me está diciendo Torrealba que tengo que darle el audio. Y ahí va ahí. Ya, gracias Diego, y a todos los que están hoy día acá, a Tomás, Claudio, gracias por estar. Creo que, a ver, lo que pasó el fin de semana yo no lo asimilaría a una derrota, sino que fue la expresión clara de muchos chilenos que quieren un evidente cambio, y que nosotros en la campaña del rechazar para reformarlo lo presentamos, dijimos que queríamos hacer cambios. Lamentablemente, la ciudadanía eligió otro camino para hacer los cambios. Y no nos queda otra que dar vuelta a la página, sacudirnos el polvo y empezar a trabajar por lo que viene. Creo que esta actividad son de las cosas relevantes que tiene que hacer Chile Vamos. Luego del combo en los hocicos, y perdónenme la palabra, pero luego de lo que pasó este fin de semana, no puede ser que Chile Vamos esté única y exclusivamente preocupado de un punto de prensa. Porque si estamos preocupados única y exclusivamente de mostrar unidad a través de un punto de prensa, nos van a pasar la máquina. Y nos van a pasar la máquina feroz. Y por lo tanto, yo creo que estos procesos, estas conversaciones de reflexión profunda, son las que tenemos que hacer, lamentablemente, en un muy corto plazo. Tenemos que hacerlas en 2 o 3 semanas, no más. Y por eso yo los invito a todos, en el espacio que tengan, de poder hacer estos procesos de conversación y de reflexión. Porque en 3 semanas más, Chile Vamos tiene que salir a prometerle algo a los chilenos. Tiene que mostrarle una hoja de ruta a los chilenos. Tiene que entregarle mística a los chilenos, que es finalmente lo que yo más rescato del proceso que vivimos. Independiente de los que estuvieron por el apruebo o el rechazo en Chile Vamos, en cada una de las campañas hubo mística, y esa mística es la que hay que proyectar hacia Chile Vamos y a los chilenos, porque parecería que últimamente nosotros nos quedamos como tranquilos con distintas cosas que estaban pasando en el Congreso y no fuimos capaces de poner nuestras ideas sobre la mesa. Y yo creo que este es el momento clave de poner las ideas sobre la mesa. Y es importante, ¿por qué? Porque ellos, la oposición, no va a tener la unidad que vamos a tener nosotros. Nosotros probablemente vamos a tener diversidad en algunos aspectos, pero son muy chicos. Y en 3 semanas tenemos que resolverlo, no es más. En 3 semanas tenemos que tener claro
cuál va a ser la hoja de ruta, dónde vamos a estar unidos, cuáles son los principios que vamos a defender, cuáles son los valores que vamos a defender y cuáles son las cosas nuevas que le vamos a ofrecer a los chilenos. Y yo creo que es evidente que hay que ofrecerle cosas nuevas. Y esas cosas nuevas tienen que ver con una sociedad que ya se ha desarrollado y que espera otras cosas, que la izquierda llama derechos garantizados. Pero yo creo que es evidente que tenemos que avanzar hacia allá. No podemos dejar, por ejemplo, el espacio de la protección del medio ambiente, dejárselo a la izquierda, porque son puros eslogans los que ellos transmiten. Y estos 400.000 cabros que fueron a votar se mueven por ese tipo de cosas. Se mueven por la protección del medio ambiente, se mueven por sueños, no solamente por un Excel. Entonces, aquí Diego me está cortando la cabeza. Yo creo que las cosas importantes que tenemos que sacar de esta campaña es que tanto en los que estuvieron por el apruebo o en el rechazo hubo una mística feroz. Yo la que viví en la campaña del rechazo no la había visto en todos los años en que he estado en política. Llevo 20 años en política. Nunca la había visto. Y creo que esa cosa hay que proyectarla. Y por último, hacerle un llamado a todos los dirigentes de Renovación Nacional, de la UDI, del PRI, de Bópoli, que esta reflexión profunda y participativa se tiene que hacer sí o sí. Si no, nos van a pasar la máquina. Y no tengo duda de que si estamos todos alineados con lo que vamos a defender, vamos a dar un batatazo en la constituyente. Porque ellos van a estar divididos en miles de ideas distintas y no van a ser capaces de tener una sola lista. Así que invitarlos a limpiarse el polvo y empezar a pensar, a reflexionar en lo que viene. Oye, mira, yo sé que hay muchos que están pidiendo la palabra y me van a retar, pero quiero darles corto la palabra a Claudio y a la Connie si se quieren referir un poco a los comentarios. Claudio, bueno, Claudio ha interpelado explícitamente. Partamos por Claudio para que cierre la Connie al revés de la apertura. La Connie hizo su pega en los matinales, hay que agradecerle eso. Yo no sé cómo tenéis ganas de aguantarte a Atria, pero ¿de dónde sacáis fuerza? Estuvo fácil. ¿Ya? ¿Tuviste un matinal hoy día en la mañana o no? ¿Yo? No, Tomás, ¿o no? No, yo. Tomás. ¿Ya? Adelante. Ya. Lolita, Oka, buenas tardes, mi nombre es Claudio Unicagüín, yo soy mapuche huilliche y los quiero retar, diputados. ¿Por qué? Porque yo vengo hace mucho tiempo participando junto a ustedes, refiriéndome al tema mapuche principalmente y de los pueblos originarios en general. En RN, y se los vengo repitiendo y creo que voy a ser súper majadera, ustedes tienen militantes de casi todos los pueblos indígenas, y no puedo creer que siendo octubre, ustedes todavía no apoyen la creación de nuestro estamento de pueblos originarios. Mañana van a necesitar, hoy día está empezando la discusión en la sala, a lo mejor de aquí a mañana van a necesitar constituyentes indígenas. ¿Y de dónde van a recurrir? ¿A quiénes? Pero insisto, ¿por qué? Porque nosotros vamos a necesitar, hay una conversación de 15, a otros dicen que van a ser 20 escaños, pero de verdad, diputados, necesitamos el apoyo de ustedes para formar nuestro estamento de pueblos originarios. Es hora que RN dé ese paso sumamente importante en la centro derecha. Ya nos ganó Evópoli con la idea, y no puede ser que nosotros sigamos quedando atrás. Solamente eso, ¿por qué? Porque yo no quiero a mapuches y no quiero personas que solamente se encarguen de tener el apellido y que no tengan pertenencia cultural, defendiendo mis principios, mis valores de los pueblos originarios. Muchas gracias. Ya, Claudio, ¿vas tú? ¿Estás con audio, no? Sí. Bien, muchas gracias a todos por los comentarios. Efectivamente hay algunas preguntas directas, voy a intentar ir muy rápido para luego darle la palabra a Connie. 4 cosas, lo más breve posible. Lo primero, subrayar algo que se ha dicho y que también Connie mencionó en su exposición, y es que muy importante de cara a lo que viene, el mundo de centro derecha logre unirse en torno a una visión común. Me parece a mí que esa visión común tiene que recalcar por lo menos 2 cosas. Lo primero, tiene que recalcar la importancia fundamental que tiene la sociedad civil organizada, en concreto lo público, no en lo estatal. Los particulares tenemos mucho que decir en el espacio público, eso se traduce en una serie de debates,
pero me parece que es una de las grandes batallas que se viene por delante y que además de los temas en los cuales hay unidad en el mundo de centro-derecha, el Estado está al servicio de la sociedad civil, eso tenemos que subrayarlo, insistirlo, transmitirlo, explicarlo, bajarlo, pero es uno de los grandes debates que viene por delante. Y también respecto a la visión común, me parece que un tema más estrictamente constitucional, menos romántico, menos sexy si ustedes quieren, pero también muy importante para que el debate constitucional también trate temas que nos ayuden a mejorar las cosas, tiene que ver con la articulación entre presidente y Congreso. Esto lo saben bien los diputados presentes, también lo mencionó Constanza en su exposición inicial. Nosotros aquí tenemos que cambiar las cosas. Yo soy de los que cree que tenemos que mantener el régimen presidencial y modificar el sistema electoral. Quizás otros tendrán otra propuesta, pero en cualquier caso no podemos seguir como estamos. O sea, lo que no puede seguir pasando es un Congreso electo con un sistema proporcional, con un presidencialismo como el que tenemos. Ahí hay una cuestión clave en la cual también hay que trabajar. Eso sobre lo primero para no explayarme demasiado en eso. Sobre lo segundo, un alcance. Aquí se ha dicho que lo que pasó el domingo es una derrota de la clase política. Yo creo que en muchos sentidos es así. Hay un rechazo a cómo se venían haciendo las cosas, está este afán de transformación y de grandes cambios, pero también tiene otra cara de la moneda que no hay que olvidarse, y es que los chilenos que acudieron masivamente a la urna igual apoyaron una solución institucional para canalizar los conflictos y la crisis. No es quizás la que hubiéramos querido en su minuto, no es la solución ideal para muchos, pero al menos sigue habiendo una luz de esperanza, una última oportunidad a canalizarlo por vías institucionales democráticas, y eso, dado el contexto difícil, no es una mala noticia. Lo que hay que hacer es aprovechar esa oportunidad. Lo tercero, a propósito de un comentario que se dijo, no me acuerdo exactamente quién fue, no alcanzaba a ver el nombre, creo que era María Soledad, no estoy seguro, pero lo que estamos viviendo tiene que ver con problemas de muy larga data, y yo creo que eso es bueno tenerlo presente también. O sea, aquí explotaron en octubre del año pasado problemas muy grandes, y frente a esos problemas lo que se requiere de parte del mundo centro-derecha es una actitud reformista. En buen chileno hay que tomar el toro por las astas y ofrecer cambios desde las propias ideas, pero no simplemente bloquear o pausar. Si la izquierda tiene mala idea, lo que hay que hacer es proponer digamos, las de uno, las propias, encauzar el momento. Yo creo que esa es la solución, eso es lo que se demanda. Y eso conecta con lo último que voy a decir para no alargarme demasiado, que a propósito de la pregunta del diputado Pardo, ¿cierto? Yo la verdad, debo reconocerlo, debo ser sincero, me parece que este gobierno, para decirlo derechamente, carece de una sistemática falta de proyecto y de prioridades claras. Yo creo que eso está desde el día 1, digamos. Esto no es ningún juicio personal a las muchas personas que en buen chileno se sacan la mugre trabajando. Yo sé que aquí pueden haber profesionales de gobierno y sin lugar a dudas hay esfuerzos muy grandes. También le ha tocado un contexto muy difícil, pero me parece que ninguna de esas circunstancias nos debiera llevar a perder de vista que desde la moneda nunca existió un proyecto claro. Yo creo que eso se reflejó desde el principio, por ejemplo, en las narrativas contradictorias. El mismo gobierno que hablaba de una segunda transición y de los grandes acuerdos, dijo que este era el gabinete sin complejo. Entonces, no, una u otra, o los grandes acuerdos o irse en la dura, por decirlo de modo coloquial, pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, se confunde, no se orienta, no permite fijar prioridades claras. Lo mismo me parece se tradujo en la composición del primer gabinete. El primer gabinete no encarnaba algo diferente, de hecho se parecía bastante a los mismos problemas que en su minuto la dirigencia política, incluyendo muchos miembros de RN, le criticaron a lo que fue el gabinete de Piñera 1. Y para mí, lejos lo más complejo, y es simplemente para dar un tercer y último ejemplo ante la pregunta del diputado Pardo, es que se desperdició el primer año de gobierno. O sea, aquí tenemos que hacer el inventario, que aquí las personas que habitualmente votan por el centro y por la derecha no pueden dejar de reconocer que aquí se desaprovechó una oportunidad histórica. El presidente Sebastián Piñera sacó en segunda vuelta unos votos que nadie se esperaba en su mejor cálculo. Y entonces esa luna de miel, por más difícil que fuera el contexto, por más que no hubiera mayorías parlamentarias, ofrecía la posibilidad de hacer algo diferente, y sin embargo el proyecto emblema de la campaña, aquel que la hablaba al parecer la ciudadanía, que era el proyecto de clase media protegida, nunca se presentó ese año. No fue el único problema, pero es para ilustrar en qué sentido me parece que se desaprovechó el tiempo. Y esto no es por malas intenciones, y siempre pueden haber explicaciones, pero como sea, yo creo que la derecha también tiene que asumir de que las cosas no se hicieron bien, si es que ahora queremos enfrentar un proceso difícil, exigente, pero ante el cual, así como tiene que haber un afán propositivo, también tiene que haber la necesaria autocrítica, no para quedarse detenido, pero sí para no repetir, ojalá, en lo que viene, algunos de los problemas o errores que se
cometieron en el pasado. Yo eso le diría al diputado Pardo como algunos ejemplos concretos de las cosas que a mi juicio no se hicieron bien. Muy bien. Connie Hugh, o Juve, o Hughes. Tú sabes perfecto cómo se llama mi apellido, Diego. Entre paréntesis tenemos que como que, o sea, por lo menos contar de que con Diego nos conocemos hace 20 años. 20 años. Así que nos conocemos ya de memoria hasta altura del partido. A ver, yo voy a tratar de ser breve. ¿Cómo? Te mantienes bastante mejor que yo. Ya no. Tengo menos presión probablemente que tú también, Diego. A ver, yo creo que voy a tomar un punto que decía Claudio, pero voy a ser muy breve, hacerme cargo de un par de cosas que se dijeron acá. Yo creo que Diego, Tomás o el diputado Pardo o Cari se pueden hacer cargo del tema de los pueblos indígenas, pero voy a ser muy breve con algunas cosas que se dijeron. Primero, María Soledad creo que dijo, bueno, que yo me refería al tema de la participación, de que había sido una baja participación. No dije que había sido baja, dije que había sido una buena participación, pero no apabullante como se había visto en términos de lo visual, ¿no? Pero fue una participación muy importante tomando en cuenta el contexto en el que estamos y tenemos que buscar bien y ver bien el desagregado, sobre todo también por edad, ¿ah? Yo creo que ahí nos jugó también un poco en contra. Esto es solamente para mirar hacia atrás, pero yo encuentro que es contraproducente seguir como siendo autoflagelante. Creo que es muy importante tener el diagnóstico, pero nosotros nos jugó muy en contra el tema también de que la campaña fue una campaña muy desigual, ¿ah? tanto por la pregunta que se hizo respecto del plebiscito de la primera papeleta, como también de la campaña propiamente tal, porque habían brechas digitales muy relevantes por nivel socioeconómico, entre sectores urbanos y sectores rurales, y también por edad. Y por lo tanto, en materia de redes sociales no podíamos llegar a tanta gente, y era muy difícil, un poco lo decía el diputado Pardo también, como que cuando uno conversaba con la gente, hacía alguna charla, lo comentaba en algún cabildo, o lo comentaba en algún debate, uno se daba cuenta que la gente lograba entender, ¿cierto?, que es lo que decía la Constitución, y que en realidad claramente asociaba que la Constitución no iba a mejorar los problemas. Entonces, yo creo que nos faltó tiempo un poco en eso, y independiente de que ya es lo que es, ¿no? Y tenemos que leer los resultados, pero creo que igual es importante tener eso en consideración, que la campaña yo creo que fue una buena campaña, creo que fue una campaña mística, como decía Sebastián, épica, muy difícil, muy cuesta arriba, y que a pesar de todo se logró, creo que un resultado no tan malo, digamos, como uno podría verlo malo, pero no tan malo tomando en cuenta las circunstancias. Respecto a los escaños reservados, yo creo que es importante tener en consideración dos cosas acá. Primero, algo muy importante que decía Claudia, en el sentido de que yo no quiero que en el fondo cualquiera que diga que tenga el apellido necesariamente llegue allá. Bueno, a mí me parece que ese es el gran punto de discusión hoy día, cómo se contabiliza el padrón. Hay hoy día un acuerdo entre oposición y lo que es gobierno, o sea, oficialismo y oposición en realidad, en términos de dar escaño reservado. Yo creo que es muy tardío, porque creo que se está haciendo posterior a la votación del plebiscito, y esto se debería haber hecho antes del plebiscito. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar claro de cuáles son las reglas del juego al momento que votaba por la segunda papeleta. Y eso es algo que no se tiene claro, y por lo tanto, como a posteriori se va a terminar como haciéndole un cambio a las reglas del juego. Pero ya se va a hacer. El gran tema es precisamente ese, el punto de discusión que yo creo que parte de Chile Vamos hoy día está preocupado de que el padrón sea un padrón limpio, que sea un padrón claro, y ese es el punto de discusión que yo entiendo que hoy día existe, solamente para dejarlo ahí, pero yo creo que hay una preocupación del tema. Lo que pasa es que no se ha logrado acuerdo con la oposición para variar en varias cosas, porque la oposición en realidad está bien ensimismada en términos de la posición que tienen ellos, y tratar de sacar algunos votos del lado del oficialismo. Ahora, solo para cerrar, yo por lo menos quiero, a mí me tocó recorrer con los parlamentarios, gran parte de los parlamentarios que están acá, con Tomás, con Diego, con Sebastián, y de verdad, con Karin, se sacaron la mugre, ¿eh? Sacaron la mugre por esta campaña, una campaña que estaba perdida desde el principio, y solo por convicción, porque en realidad habría sido mucho más fácil, de verdad mucho más fácil, subirse al carro ganador, como mucha gente yo creo que lo hizo por táctica electoral, porque decían que efectivamente la prueba iba a ganar, y todos sabíamos que la prueba probablemente iba a ganar, pero muchos de nosotros, y creo que los parlamentarios que estaban en primera línea, se sacaron la mugre, y yo de verdad creo que vale la pena reconocer eso, y más allá de la crítica, la autocrítica que uno pueda hacer, yo creo que vale la pena reconocer eso, porque se sacaron la mugre con una campaña que era muy cuesta arriba, muy difícil, 100% con la marea en contra, con gran parte también del propio sector también en contra, y por una cuestión electoral.
Yo por lo menos creo que vale la pena hacerles un reconocimiento en ese sentido. Y tomando en consideración eso, esa mística, esa épica, creo que lo más importante, lo que viene ahora en adelante, es la unidad. Unidad, unidad, unidad. No hay otra respuesta para efectos de poder salir adelante y para efectos también de poder plantear los temas que queremos plantear, tanto en contenido como en liderazgo. ¿Ah? Yo creo que no veo otra manera y no veo otra salida. Y solo para cerrar, yo creo que hay un tema que se trató de instalar y que yo creo que no es la respuesta y no es la manera de leer lo que pasó el domingo, que es que no son 30 pesos, son 30 años. Estos 30 años han sido muy buenos para Chile. Hemos tenido movilidad social, hemos pasado un 45% de pobreza a un 8%, hemos pasado a tener 200.000 alumnos en la educación superior a 1.200.000, 7 de cada 10 alumnos que hoy día ingresan a la educación superior son primera generación en su familia. No podemos no sentirnos orgullosos de eso, y a partir de eso es lo que tenemos que construir, y tenemos que leer bien las expectativas que en el fondo se han planteado el domingo. Pasamos de un país de pobres a un país de clases medias, y esas capas medias, esa clase media que hoy día se siente frágil, que hoy día siente que las respuestas no son las respuestas que necesitan, de que en cualquier momento, si es que un miembro de su familia se enferma, si es que un miembro de su familia pierde el trabajo, se vuelve en el fondo a la pobreza, esa respuesta fue la que no fuimos capaces de dar durante este tiempo. Los primeros jubilados, con un porcentaje de cotización que se sabía que iba a ser insuficiente. Tenemos que ocupar el cascabel al gato a eso, pero no engañarnos, digamos, respecto de que en realidad estos 30 años han sido malos 30 años, porque eso no es cierto. No nos podemos comprar ese discurso, y con orgullo en el fondo tenemos que plantear lo que viene para adelante, tanto en el tema constitucional como en el tema de demandas sociales. Muchas gracias por la invitación, Tomás, Diego, diputado Pardo, Sebastián, Karin, de verdad se pasaron, ha sido un gusto, y también muchas gracias a todos por la paciencia de escucharnos. Gracias a usted. Yo, bueno, obviamente ya estamos en la hora y hay que hacer, pero tengan la claridad que van a haber muchos de estos. Yo le quiero pasar la palabra a una persona que fue súper importante para el trabajo que nos tocó hacer. Obviamente habrá muchas cosas para evaluar. Jorge Ratke quería pedir la palabra, aprovecho a agradecerle también por el trabajo que hizo en su distrito, que fue, corríjame Jorge, el distrito más votado por el rechazo en Chile. Así que Jorge Ratke también ahí se llevó todos los premios. Y quiero pasarle la palabra muy cortito a la Andrea Valladares, que digamos tuvo un rol fundamental como coordinadora ejecutiva y trabajando los temas día a día. Así que, Andreita, no sé si estás por ahí tú. Estoy como en los despachos. ¿Estás por ahí? Ahí está. Está sin audio, ¿no? ¿O yo no la escucho? ¿Tactán? ¿No? Ya vamos a rellenar con Jorge Ratke, entonces. Ya, Jorge. Sí, ahí. Gracias, Diego. Saludar a los expositores, a Constanza, a Claudio y a mis colegas parlamentarios. La verdad, las cosas es que para mí el resultado fue una sorpresa. Y fue una sorpresa porque yo pensé que esto iba a ser 60-40, que finalmente fue lo que ocurrió en mi zona, en mi distrito. Si dejamos de lado la votación que sacamos acá en la región de Araucanía, particularmente el distrito 22, yo creo que el rechazo no alcanza a llegar al 20%. Aquí en la provincia de Malleco, de la cual me encargaron, de las 11 comunas, 6 estuvieron sobre el 40%. Pero independientemente a esa situación, a mí me preocupa lo que ocurre en otras zonas donde no se alcanzó a llegar al 20, anduvo el 18, el 13, el 15, y eso a mí me deja preocupado, porque las próximas elecciones de los constituyentes va a estar en conjunto con las municipales y con las de gobernadores regionales. Y la verdad, las cosas que se arma el equipo, el candidato convencional va a estar junto trabajando con el gobernador regional, va a estar junto trabajando con el alcalde y con el concejal. Por lo tanto, las elecciones municipales, particularmente las comunas más pequeñas, se van a politizar mucho. Y aquí no va a bastar sacar un 39% para finalmente empatar en convencionales, sino que con un 39% nos vamos a sacar alcalde y nos vamos a sacar gobernadores regionales. Por lo tanto, o la oposición va dividida para nosotros tener alguna oportunidad,
o de lo contrario, la situación va a ser muy compleja, y esa es lo que a mí me preocupa, no tan solo para mi región, que de todas maneras, si bien es cierto, el resultado fue bueno, y particularmente, como señalé, la parte norte, donde casi bordeamos el 40%, sino que lo que ocurre en el resto del país, porque esa elección va a ser mucho más política, siendo que las municipales son elecciones que son bastante más locales, y eso claramente puede determinar un resultado en las parlamentarias y en las presidenciales, que todos sabemos, un resultado favorable en las municipales determina un resultado favorable en las presidenciales y viceversa. Por lo tanto, no hay que ser tan triunfalista. Yo veo aquí que no fue bien, no fue bien. No, yo realmente estoy súper preocupado por este tema, por el hecho de que este tema se puede politizar mucho y nos pueden pasar al planador en las municipales, y eso puede ser fatal para nuestro sector. Disculpe que sea tan alarmista, pero tengo que ser realista con lo que se nos viene, y para eso tenemos que tener unidad, trabajo, permanente presencia en los medios, y particularmente en los medios locales, que son los que finalmente la gente escucha. Yo aquí me preocupé de ese tema y creo que fue un acierto de tener mucha presencia. Yo hice muchos medios, estuve permanentemente en la radio, y aquí quiero agradecer a la gente de la Araucanía que está en este Zoom, que tuvo un trabajo tremendo y que permitió sacar el resultado que hoy día tuvimos. Gracias, Diego, y gracias a todos los demás. Gracias, Jorge. Dos paréntesis nomás. Hola, ahí sí, ya tengo audio. Sí, dos paréntesis Dale, nomás. Solo decir de que, ahí llegó la Andrea, pero solo decir de que Jorge, el día de la votación, este compadre nos mandó Victoria, Lautaro, las votaciones, y nos mandó los resultados, y en las comunas donde pusimos radio. Ese fue un ejemplo concreto, por ejemplo, de cómo terminas un trabajo, una pega de muchos meses, y nos demostró en definitiva los resultados de ese distrito. Y eso es verdad, Jorge, te lo quería agradecer. Y lo segundo está por ahí Juan Salgado, también de su formato, de su tertulia, de sus cosas, también ayudó bastante, y sobre todo con el tema de los apoderados, así Fernández Lecaro, la Mónica Rizzo Patrón, etc. Eso era mi aviso. Andreita. Muchas gracias, Tomás. Bueno, a Diego y a todos. Muchas gracias a los que están conectados en este Zoom, porque la verdad que revisando los que están conectados, que son casi 200 personas, fueron ustedes los que dieron cara en cada uno de sus distritos, en cada una de sus comunas. Al final, como decía la Connie, dimos una pelea que sabíamos que estaba perdida desde el principio, pero con más convicción que nunca. Así que primero agradecerle a ustedes por esa pega que en verdad es la importante, que es cuando vaya a buscar el voto, el 1 a 1, el conocimiento de lo que pasa en cada uno de sus territorios. Y por otro lado, algo que escuché por ahí, creo que también fue la Connie, que decía, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. El tema no son los 30 años que pasaron, son los 30 años que se nos vienen. Y en eso, la pelea de ahora y las 7 elecciones pueden ser cruciales para el futuro del país y para el futuro de la centro-derecha. Y como aquí todos somos en el fondo dirigentes políticos del sector, la responsabilidad está ahí y el desafío está ahí. O sea, esta es la primera de muchas batallas más para forjar los próximos 30 años de nuestro país. Así que el mensaje a recuperarse rápido la energía, porque no hay tiempo que perder. Muchas gracias a todos, se pasaron. Como decía un amigo, las derrotas de la política se curan con más política. Oiga, bueno, muchas gracias de todo corazón a todos. Podríamos quedarnos eternamente, especialmente porque nos gusta la chuchoca a todos. Gracias, Claudio, de todo corazón por la dedicación. La Connie se tuvo que ir. Y gracias, Tomás, y el resto. Así que sigamos contentos. La idea era seguir conectados. Y lamentamos decirles que para bien o para mal tenemos que seguir trabajando. Así que mañana levantarse, sacudirse la derrota. Tenemos una tarea de corto plazo que son los constituyentes, como bien lo dijo Jorge, junto con ellos están las elecciones municipales y las elecciones convencionales. De mediano plazo, que obviamente tener un proyecto político que sea capaz de responder a los anhelos y expresiones que tuvimos este fin de semana, y más en el largo plazo, yo creo que tenemos una tremenda tarea de recuperar las ideas predominantes en el país. En política no se trata solo de ganar elecciones, amigos. En política se trata de que las ideas que predominan en un país tienen que ser las que uno estima correctas. Y eso es una pega diaria, así que todos desde su trinchera a hacer esa pega, que es lo que creo que nos apasiona a los que estamos en la política. Gracias de todo corazón, Tomás, Andreita. Bueno, compartimos larga hora en las motorhome con Sebastián, algunas menos mal porque roncaba muy fuerte. Oiga, Lucho Pardo, que le vaya muy bien. Jorge, bueno, y todo el resto, un abrazo grande, que les vaya muy bien. ¿eh? Cuídense. Gracias, Claudita. Vamos a darle este momento para que no nos rete más. Chao a todos. Gracias. Chao.